Vamos a explicar cómo se resuelven problemas que son relacionados a proporciones y razones, a razones y proporciones. Lo primero que hay que decir es que una razón es una división, una fracción o una relación con respecto al otro. La razón es una división. Una proporción va a ser la igualdad entre dos fracciones. O sea que si yo tengo dos fracciones igualadas, esto ya es una proporción. De esas hay tres tipos. La primera es directa, cuando los dos crecen o los dos decrecen. En ese caso se debe plantear de esta manera, donde los dos que se relacionan son numeradores y los dos que se relacionan son denominadores. Ahorita en los ejemplos vamos a aclarar este punto. También existe la proporción inversa, que es cuando uno crece, el otro decrece o viceversa. Y entonces para plantear la proporción debo escribir uno en el numerador y otro en el denominador de los que se parecen. Y lo mismo para el otro, uno en el denominador y otro en el numerador. Ahorita vemos en el ejemplo. Y la suma de esfuerzos hace referencia a que colaboran para una misma fin. Entonces aquí hay simplemente una igualdad de fracciones y aquí lo que voy a tener es una igualdad de una fracción con una suma de fracciones. Ahorita vemos el planteamiento. Para las proporciones puedo utilizar la propiedad de las proporciones, donde menciona que en toda proporción sus recíprocos son iguales y los recíprocos hacen referencia a intercambiar numerador por denominador. Para explicar esta propiedad de la proporción, pongamos de ejemplo que tengo 3/16 y eso es igual a 30/160. Pero si yo intercambio, o sea, si en lugar de escribir el 16 abajo lo escribo arriba y el 3 arriba lo escribo abajo, tengo 16 tercios, lo mismo hago para el número derecho. Y si ustedes se dan cuenta, esta igualdad se mantiene a pesar que se haya intercambiado. Eso es la propiedad de las proporciones. Bueno, yendo a los problemas, lo primero que debo de hacer en un problema es analizar si se trata de una proporción directa o una inversa o una suma de esfuerzos. Para lo cual debemos de leer el problema. Aquí menciona que una empresa dedicada al mantenimiento de equipo de cómputo cuenta con personal calificado. Cada técnico le puede dar mantenimiento a 17 computadoras. Eso implica que cada técnico le da mantenimiento a 17 computadoras. Si yo pienso en aumentar el número de técnicos, digamos a 3 técnicos, ¿qué es lo que pasa con las computadoras que se les da mantenimiento? ¿Crece o decrece? Si yo veo que es más gente trabajando, pues es obvio que esto va a crecer. Entonces, al crecer una, también crece la otra. Esto, por lo tanto, hace referencia a una proporción directa y, por lo tanto, para plantearlo, debo de hacerlo bajo el concepto de proporción directa. Luego, otro problema. La limpieza de una escuela le realizan 17 intendentes en 6 horas. Entonces, pensando en que 17 intendentes realizan la limpieza en 6 horas, entonces, ¿qué pasa si yo aumento el número de intendentes, por decir, a 34? Entonces, si lo aumento, ¿el tiempo va a aumentar o va a disminuir? Debo de pensar que si tengo más personas, pues obviamente este tiempo no se va a mantener, sino ese tiempo va a disminuir. Aumenta una y disminuye la otra. Son más gentes para hacer el mismo trabajo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que uno aumenta y la otra disminuye, esto obedece a una proporción inversa. Y el planteamiento es bajo el concepto de proporción inversa. Vamos al último problema. Aquí dice que se quieren pintar todas las paredes y techos de un edificio de 20 departamentos. En cada departamento hay 148 metros cuadrados de superficie a pintar. Para realizar el trabajo se contrata a 3 pintores. El primero pinta 1 metro cuadrado en 20 minutos, el segundo pinta, el tercero pinta, etc. Entonces, si ustedes están observando, lo que está ocurriendo es que todos suman sus habilidades para lograr el objetivo. Entonces, aquí ya estoy hablando no de una proporción directa ni de una inversa, sino una suma de esfuerzos, que en su momento voy a ver cómo se plantea. Bueno, ya teniendo el tipo de proporción, me voy a la proporción directa. En la proporción directa habíamos dicho que los dos se escriben en el numerador y los dos en el denominador, los dos que se relacionan. Entonces, cuando aquí me dicen que cada técnico le da mantenimiento a 17 computadoras, yo puedo escribir la proporción de tal manera que los dos están en el numerador. O sea, un técnico le da mantenimiento a 17 computadoras. Los dos que se relacionan están en el numerador. En el inciso A me están preguntando que de cuántos técnicos consta la planta de una empresa.
no sé cuántos técnicos haya en la empresa. Lo que sí sé es que le brindan mantenimiento a 1003 computadoras diariamente. Entonces, este número de técnicos que lo desconozca le da mantenimiento a 1003. De ahí es cuando se plantea la proporción directa, los dos que se relacionan en el numerador y los dos que se relacionan en el denominador. Bueno, a partir de aquí yo ya puedo observar primeramente que si yo tengo una división, alterar la división de técnicos entre técnicos, esto es la unidad. La división de técnicos entre técnicos es la unidad y también la división de computadoras entre computadoras me da la unidad. Por lo tanto, al hacer la división de las unidades, me queda que 1 entre x es 17 sobre 1003. Si ustedes observan, esto es una ecuación porque hay una incógnita. Pero entonces, para no pensarlo como una ecuación, lo pienso como una proporción. Y en una proporción que dijimos que es la igualdad entre dos fracciones, se puede aplicar la propiedad de las proporciones, que es intercambiar numerador por denominador. Si yo los intercambio, de todas maneras la igualdad permanece. Entonces, si yo intercambio, la igualdad va a permanecer. Por lo tanto, puedo escribir x entre 1 igual a 1003 sobre 17 y la igualdad se mantiene. Esto es aplicar la propiedad de las proporciones. Por lo tanto, si ya realizo operaciones, esto me queda que la x es 1003 sobre 17. Por lo tanto, para calcular el resultado, pues solamente hay que hacer la operación de dividir 1003 entre 17. Por lo tanto, aquí necesito 3. Si utilizo el 6 por 7, 42. Y 8, 50. Llevo 5, 6 por 1, 6. Y 5, 11. Ya me pasé. No fue el 6. Me voy al 5. 5, 35 y 5, 40. Llevo 4, 5 por 1, 5 más 4, 9. Y me falta 1. Bajo el 3. Debe ser como 7. 7 por 7, 49. Y 4, 53. Llevo 5. 7 por 1, 7. Con 5, 12. 34. No es 7. Debe ser 9. 7 por 9 es 63, para 63, 0, lleva 6, 7 por 9 por 1, 9, con los 6 que llevaba 15 y entonces son 59. Por lo tanto, aquí me queda que la X son 59. En otras palabras, contestando a la pregunta de cuántos técnicos consta la planta, pues yo debo de responder que consta de 59 técnicos. Pero esa respuesta obedeció a que yo planteé la proporción directa, porque me di cuenta que si aumenta el número de técnicos, también aumenta el número de computadoras a las cuales yo les puedo dar mantenimiento. Bueno, vamos al inciso B. En el inciso B me están diciendo que cuánto personal se debe despedir si la demanda de trabajo disminuye. Entonces otra vez planteo la proporción. Yo sé que un técnico le brinda mantenimiento a 17 computadoras, pero ahora va a disminuir el trabajo, por lo tanto van a ser 731 computadoras que deben ser atendidas por no sé cuánto número de técnicos. Por lo tanto, si yo hago las respectivas divisiones, ya habíamos dicho que técnicos entre técnicos se divide, computadoras entre computadoras se divide, y entonces aquí me queda que 1 entre x van a ser 17 sobre 731. Aplicando otra vez la propiedad de las proporciones, aquí me queda que x entre 1 es igual a 731 sobre 17, y al hacer operaciones, esto me queda que x es igual a 731 sobre 17. Hacemos la división tal cual la hicimos aquí. Entonces 731, si lo divido entre 17, me toca aquí como de a 5. 7 por 5, 35. Para 43 son 8. Llevo 4, ya me pasé. Vamos a ponerle 4. 4 por 7, 28.
Y 533 llevo 3, 4 por 1, 4 y 3 son 7. Bien, y 51, aquí me toca de a 3. 3 por 7, 21 por 21 es 0, llevo 2, 3 por 1, 3. Y los dos que lleva son 5, para 5 es 0. Por lo tanto, aquí me queda que la X es 43. Entonces, yo necesito nada más 43 técnicos para darle mantenimiento a 731 computadoras. Por lo tanto, si antes tenía 59 técnicos y ahorita necesito 43, pues es obvio que de los 59 le debo de quitar los 43 que ahora necesito. Entonces 3 para 9 me da 6, llevo una. Aquí, no llevo ninguna. Y aquí me queda 16. Por lo tanto, cuando me preguntan cuánto personal debo de despedir, pues la respuesta es, debo despedir a 16 técnicos. Ok, bueno. Entonces, lo de proporción directa es simplemente darse cuenta que si uno crece el otro también crece, y si uno cae el otro también cae. De ahí se plantea la proporción. Vuelvo a insistir, los dos en el numerador o los dos en el denominador, los que se relacionan. Bueno, vamos ahora al siguiente problema. En el siguiente problema, pues ahora me están diciendo que por lo que se describe en el problema, lo que voy a enfrentar es una proporción inversa. En una proporción inversa, entonces hay que escribirlo uno en el numerador y el otro en el denominador. Como aquí me están diciendo 17 intendentes en 6 horas, la manera de plantear la proporción inversa es que 17 intendentes realizan el trabajo en 6 horas. Fíjense cómo aquí se escribe uno en el numerador y otro en el denominador, los que se están relacionando. Acá fue diferente porque las dos fueron en el numerador y las dos en el denominador. Luego, me dice que por cuestiones de entrega de diplomas, la limpieza se debe realizar en 2 horas. Eso implica que aquí van a ser 2 horas, pero lo que yo no sé es cuántos intendentes necesito. Vuelve a ocurrir lo mismo que hicimos hace rato. La unidad de intendentes entre intendentes se divide y me da 1, la unidad de horas entre horas se divide y me da 1, y entonces la proporción queda como 17 entre x igual a 2 entre 6. Como sabemos simplificar, que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número, me queda que 17 entre x es 1 sobre 3. Divide entre 2 y me queda 1/3. Ahora bien, vuelvo a aplicar la propiedad de las proporciones para no meterme en situaciones de despejes. La propiedad de las proporciones es intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, aquí yo puedo escribir que que x entre 17 es 3 sobre 1. Y si yo hago operaciones, aquí 3 entre 1 me da 3. Por lo tanto, x entre 17 me da 3. Y aquí el despeje es muy rápido, porque si aquí tengo un 17 dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Por lo tanto, que x es 3 por 7, 21. Llevo 2, 3 por 1, 3. Y los dos que llevo, 51. Eso quiere decir que para que el trabajo se haga en 2 horas, yo necesito 51 personas. 51 personas, 51 intendentes realizan el trabajo en 2 horas. Pero si actualmente yo tengo 17, entonces los que debo de contratar es a 51 le quito 17, que son los que tengo. Entonces 7 para 11 son 4, llevo una, 2 para el otro son 3. Eso implica que para dar respuesta a la pregunta cuántos intendentes se deben de contratar, pues entonces debo decir que se debe contratar a 34 intendentes para lograr el objetivo. Acuérdense que se quiere hacer en menos tiempo. Bueno, por último, me voy a el problema donde se utiliza suma de esfuerzos. Aquí la manera de plantearlo no es como una proporción, nada más donde se igualan dos fracciones, sino se plantea de la siguiente manera. Realizar el trabajo se contratan a 3 pintores. El primero pinta 20 a 1 metro cuadrado de 20 minutos. Entonces es
1 metro cuadrado en 20 minutos. Para plantearlo, yo escribo 1 metro cuadrado en 20 minutos. Y le voy a sumar lo que va a hacer el otro pintor. El otro pintor lo que está haciendo es pintar 12 metros cuadrados en 3 horas. Entonces, aquí lo que escribo son 12 metros cuadrados en 3 horas. Y por último, tengo un tercer pintor donde se pinta 5 metros cuadrados en 1 hora y cuarto. Entonces, aquí escribo 5 metros cuadrados en 1 hora y un cuarto. 1 hora y un cuarto. Y como resultado de esta suma de esfuerzos, voy a tener que deben de pintar 20 departamentos. Pero como en cada departamento hay 148 metros cuadrados, entonces deben de pintar 20 departamentos por 148 metros cuadrados dividido en un tiempo que no conozco, en cierto número de horas. Aquí también son horas. Bueno, ahora bien, para hacer esta suma tengo el primer problema, que aquí son minutos, aquí son horas y aquí son partes de horas. Entonces todo esto debe quedar en la misma referencia. Vamos a hacerlo ya sea en minutos, ya sea en horas, pues como sea más conveniente. Debido a que aquí tengo 1 hora y cuarto, y esto me lleva a fracciones, lo que pudiera hacer es expresarlo todo en minutos o expresarlo todo en horas, depende de cada quien, ¿no? Entonces, si lo expreso en todo en minutos, aquí habíamos dicho que son 1 metro cuadrado en 20 minutos más 12 metros cuadrados en 180 minutos, porque cada hora tiene 60 minutos, más 5 metros cuadrados en 1 hora y cuarto. La hora son 60 minutos, el cuarto son 15 minutos, eso quiere decir que quieren 75 minutos. Y como resultado es 20 por 48, vamos a hacer la multiplicación. Aquí es 2 por 8, 16, llevo 1, 2 por 4, 8 y una lleva es 9. 2 por 1, 2, ahí no llevaba nada. 296, me falta este 0, agrego el 0. Y eso es 2.960 metros cuadrados en X minutos, que no sé a cuánto equivale, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya no estoy escribiendo las unidades, porque como todos son metros cuadrados sobre minutos, y el resultado me da metros cuadrados sobre minutos, ya no tiene sentido escribir las unidades, porque estoy hablando de lo mismo en ambos casos. Una vez hecho el planteamiento, lo que me doy cuenta es que aquí hay una suma de fracciones, y en la suma de fracciones habíamos aprendido que lo primero que debo de calcular es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, si calculé el mínimo común múltiplo de 20, de 180 y de 75, pues comienzo por la mitad. La mitad de aquí es 10, la mitad de aquí es 90, la mitad no tiene. Luego voy con otra mitad, aquí es 5, aquí es 45, aquí no tiene. Luego me voy con tercera sí tiene, tercera de 45 es 15, tercera aquí es 7 entre 3 me da 2, sobra 1, con este da 15 y es 25. Entonces tuvo tercera, le sigo con la tercera, este no tiene, este sí tiene, este no tiene. Y por último me voy con quinta, este es 1, este es 1, este es 5, me voy otra vez con quinta y este es 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de todos estos números. O sea que es 5 por 5, 25, 25 por este 2 me da 50, 50 por este 2 me da 100, 100 por este 3 me da 300 y 300 por este 3 me da 900. Ese es el mínimo común múltiplo que voy a estar utilizando para realizar la suma de fracciones. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo aquí es 900 y entonces tengo que dividir 900 entre 20 para que sea más rápida la división. Acuérdense que todo esto me dio 900 y si yo divido entre 20, este 20 que yo tengo aquí surgió de la multiplicación de un 2 por un 2 por un 5. 2 por 2, 4 por 5, 20. Este es el 20. Eso quiere decir que 900 entre 20, el resultado es este por este por este. Por lo tanto, este es por 3, 9, por 5, 45.
Y si ese 45 lo multiplico por 1, pues me da también 45. Así me estoy ahorrando algunas operaciones. Me voy con 180. Para 180, para hacer la división de 900 entre 180, pues necesito ver de dónde salió de aquí el 180. El 180, pues es un 2. Cambié de color. Es un 2 por un 5 que me dio 10. Allá vamos un 10. Luego, por un por otro 2 que me da 20. Y luego 20 por un 9 por un 3 que me da 60. Y 20 por otro 3 que me da 180. Por lo tanto, si yo divido 900 entre 180, no sé si se acuerdan que todo este fue 900, y si lo divido entre estos, que son los que están palomeados, solamente me queda el 5. Y eso quiere decir que el 5 hay que multiplicarlo por el 12, y el 5 por el 12 me da 60. Más, voy por último con el 75. Ahora bien, el 75 surge de la multiplicación de este 5 por este 5, que es la multiplicación me dio 25, y ese 25 por este 3 me da 75. Por lo tanto, si divido 900 entre 75, el 900 dijimos que es toda esta multiplicación, entonces este es el 75 y 900 entre 75 es el producto de 2 por 2 por 3. 2 por 2 me da 4, por 3 son 12. Eso quiere decir que la división de 975 me dio 12, y 12 por 5 pues otra vez es 60. Y eso me va a dar como resultado 2960 entre X. Entonces, hago las operaciones. Si sumo este más este más este, resulta que me da 165. 60 más 60, 120. 120 más 45, 160. Entre 900, que es 2960 sobre X. Sabemos que podemos simplificar fracciones. Simplificar fracciones es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Si simplifico, este se puede dividir entre 3, y este también se puede dividir entre 3, porque la suma de los dígitos me da un múltiplo de 3. Por lo tanto, si hago la división entre 3, aquí me queda 3 por 5, 15, sobra 1, y 3 por 5, 15. Si divido 900 entre 3, me queda 300 igual a 2960 sobre X. Puedo seguir simplificando porque si ustedes observan, termina en 5, termina en 0. Por lo tanto, este tiene quinta. Este le puedo obtener quinta. Este le puedo obtener quinta. Y entonces me queda que 11 entre 60 es 60. No es 60. Es 5. Así sí es 5. 6 por 5, 30. Si tengo las dos, es 60. Y eso es 2960 sobre X. Dividí 55 entre 5, que me da 11, y 300 entre 5, que me da 60. 6 por 5, 30, y está 60. Como esto ya no se puede simplificar, entonces ya puedo aplicar aquí la propiedad de las proporciones. La propiedad de las proporciones, puedo escribir entonces que X entre 2960 es 60 entre 11. Lo único que hice es, de una vez teniendo entendido que la X debe estar a la izquierda, pues primero hago este recíproco, intercambiando numerador con denominador, y después hago este recíproco. De aquí, por operaciones inversas, yo sé que el 60 se le debe de multiplicar al 2960 y se debe de dividir entre 11. Por lo tanto, haciendo operaciones, vamos a hacerlas. El 2960 por 60
Implica que aquí hay dos ceros, que son estos dos ceros. 6 por 6, 36, llevo 3. 6 por 9, 54 y 3, 57, llevo 5. 2 por 6, 12 y 5 son 17. Y ahora ese 177.600 lo debo de dividir entre el 11. Por lo tanto, hacer la división. Aquí me toca de a 1, 1 por 1, 1. Para 7, 6, 1 por 1, 1, para 1, 0, bajo el 7, me toca de a 6, 6 por 6, 6, para el 7 me da, falta 1, no llevo nada, 6 por 1, 6, para el 6 me da 0, bajo el siguiente 6, me sigue tocando de a 1, 1 por 1, 1, para el 6 son 5, 1 por 1, 1, para el otro 1 es 0, bajo el 0, aquí me toca de a 4, 4 por 1, 4, para 10 son 6, llevo 1, 4 por 1, 4, con el 1 que llevo es 5, bajo el 60, aquí me toca de a 5, 5 por 1, 5, para 10 son 5, llevo 1, 5 por 1, 5, con el que lleva me da 0, luego un punto, bajamos otro 0, y hacemos que aquí me toca de a 4, y como ya está repitiendo, aquí va a ser punto 45. De todas maneras lo hago 4 por 1, 4. Para 16 llevo 1, 4 por 1, 4. Con el que llevaba es 0, bajo el 0. Y otra vez 5 por 1, 5. Para 10, 5 llevo 1, 5 por 1, 5. Y para 1 que llevaba 6. Por lo tanto, la X que yo estaba calculando son 16.145.45 minutos. Que es lo que van a tardar en pintar entre los tres todo el edificio. Solamente para que quede un poco más referenciado, recordemos que cada hora tiene 60 minutos, por lo tanto lo que yo puedo hacer es dividir el 16.145.45, lo puedo dividir entre 60 para hacer la referencia en horas y que quede un poco más claro el resultado. Entonces si yo hago la división, aquí me toca de a 2, 2 por 0, 0, para 1 es 1, no llevo nada, 2 por 6, 12, para 16, 4, bajo el siguiente, 5, 6 por 6, 36, 6 por 7, me toca de a 6, 6 por 0, 0, para el 4 son 4, 6 por 6, 36, para 41 son 5, bajo el 5, de a 9, me toca de a 8, 8 por 0, 0, para 5 son 5, no llevo nada, 6 por 8, 48 y 6, 54. 6 por 8, 48. Entonces si me toca de a 9. Entonces aquí escribo el 9. 9 por 0, 0. Para 5 son 5, no llevo nada, 6 por 9, 54. Aquí me toca de a 0. Punto decimal, bajo el 4, como no es divisible, aquí escribo un 0. Bajo el 5 y otra vez me toca de a 9. 9 por 0, 0. Para 5, 5, no llevo nada. 6 por 9, 54. Para 54, eso. Eso quiere decir que el tiempo que yo voy a necesitar va a ser de 269.09 horas, que eso ya lo puedo hacer referencia a días, pero pues depende de la jornada de trabajo, ¿no? Porque si nada más trabajan 8 horas, pues dependiendo cuánto sea la hora de trabajo, no puedo dividir entre 24 porque eso implicaría que estuvieran trabajando 24 horas continuas y no tiene como que mucho sentido hacer esa equivalencia. Por lo tanto, yo aquí tendría que escribir en qué tiempo pintan todo el edificio.